Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias. Señor Borrell, usted está aquí en el marco de la Cumbre Iberoamericana, en la que muchos países han expresado su esperanza en que la presidencia pro tempore española del Consejo de la Unión Europea facilite el reencuentro entre bloques. Durante esta presidencia española, ¿se puede llegar a ratificar asuntos pendientes, como sería el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, antes hay que acabar de ratificar Chile y probablemente México. En Mercosur tenemos ya un acuerdo de principio alcanzado en el 2019, pero necesita mucho más trabajo. Y si alguien lo puede hacer es sin duda la presidencia española, que tendrá un interés mucho mayor por razones lógicas. ¿Y cuáles son los principales obstáculos ahora mismo para esta ratificación? ¿De qué manera podemos completar el acuerdo con elementos que garanticen la protección ambiental? Y eso en ese momento entra en una cierta contradicción con aspectos de tipo productivo en algunos países y también la competencia con los productores europeos. No puedo decirle que el tema esté resuelto, pero sí que ayer quedó muy claro la voluntad, tanto por parte de Argentina, con quien se entrevistó el presidente del gobierno español, como de la Unión Europea, de intentar abordar de una vez por todas un acuerdo que lleva más de 20 años negociándose. Porque el presidente de Argentina, por ejemplo, llegó a expresar que la cuestión medioambiental era una excusa para ocultar el proteccionismo de ciertos estados europeos. No exactamente. Se puede pensar que hay determinadas medidas que tienen consecuencias sobre sectores productivos, se pueden interpretar como una medida de protección a los productores europeos. Pero la preocupación por las consecuencias ambientales de un aumento de los flujos comerciales es algo que está muy vivo en la sociedad europea. Es un sentimiento legítimo de una parte importante de la población que dice sí, comercio sí, pero en igualdad de condiciones. Sí, comercio sí, pero teniendo en cuenta el impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Y la Unión Europea está tomando medidas que son objeto de críticas. Por una parte, no les parecen suficientes a unos y les parecen excesivas a otros. O sea, ¿ve difícil que este acuerdo se ratifique en 2023? No lo veo imposible, pero no le oculto que tiene dificultades. Para eso está la acción política y el compromiso de todos en trabajar para conseguirlo, pero son preocupaciones legítimas por ambas partes que hay que tomar en consideración. Hablando de preocupaciones, ¿lamenta que no se haya conseguido condenar por consenso la invasión rusa de Ucrania en esta cumbre? No se cita expresamente a Ucrania por la oposición de algunos países, que puedes imaginar quiénes son, pocos, pero como las decisiones se toman por acuerdo unánime, no se pudo tomar. Pero se dice, sin citar a Ucrania, que hay que respetar la integridad territorial de los estados, y hay que respetar la soberanía de los estados. Bueno, a buen entendedor pocas palabras le bastan. Está claro que cuando se dice esto ahora es en una referencia a lo que está ocurriendo en Ucrania. Lamento que no se haya podido citar por la oposición de algunos países, por sus especiales relaciones con Rusia, pero creo que la comunidad latinoamericana y la inmensa mayoría de los latinoamericanos condenan sin duda lo que es una flagrante violación del derecho internacional y una invasión pura y simple en el más puro estilo imperialista de un país. Y precisamente, ¿no? Esta es una guerra que ha preocupado, ha centrado la atención de la Unión Europea desde hace ya un año. La Unión Europea ha implementado 10 paquetes de sanciones, ha enviado ayuda militar masiva a Kiev y, sin embargo, la guerra continúa. ¿Qué van a hacer para que termine esta guerra? Si no lo hubiéramos hecho, Putin ya estaría en Kiev. Esa ayuda militar, que no ha sido tan masiva como usted dice, porque al contrario hemos graduado de manera que no nos convirtiese en beligerantes, cosa que no queremos ser, porque si no estaríamos provocando la Tercera Guerra Mundial, y obviamente no lo queremos. Gracias a esa ayuda, que tiene que continuar, Ucrania ha sido capaz de resistir, de rechazar al invasor,
Si suspendemos la ayuda militar, tenemos mañana a las tropas rusas en la frontera de Polonia. Pero más allá de resistir, ¿cómo se puede terminar? ¿Qué creen que Ucrania debería estar dispuesto a aceptar para llegar a una negociación de paz? ¿Que no me pregunta usted qué es lo que Rusia debería estar dispuesta a aceptar? Porque Ucrania ha sido invadida, de que hay un agresor y un agredido. Sí, por supuesto. ¿Por qué pone usted el peso de la carga en la parte del agredido y no en la parte del agresor? Porque para lograr un acuerdo de paz ambas partes van a tener que llegar a un punto de consenso. Sí, pero usted me ha preguntado por la parte agredida, no por la parte del agresor. Aquí quien tiene que decir lo que hay que hacer para poner fin a la guerra es el que la ha empezado. Es decir, Ucrania no tendría que aceptar ninguna cesión territorial. Yo no sé lo que Ucrania tiene que hacer, es un país soberano e independiente y a ellos les corresponde saberlo. Yo lo que sí sé es que hay que respetar el derecho internacional y que no se puede permitir que un país poderoso, porque tiene más fuerza que el vecino, lo invada y le arranque parte de su territorio. Es decir, usted, como alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, no tiene una opinión o no me puede decir lo que considera la Unión Europea que puede llevar a que se alcance una salida pacífica a este conflicto, que tendría que aceptar Ucrania para terminar con la guerra. Le vuelvo a decir lo mismo. Me gustaría más que me preguntara por lo que tiene que aceptar Rusia. Pero fíjese, todo el mundo quiere la paz. Yo también. A mí no me gusta gastar el dinero comprando municiones. Preferiría gastarlo en ayuda al desarrollo. Todo el mundo dice querer la paz. Incluso Putin dice querer la paz, mientras continúa bombardeando. Vamos a dejar de ser hipócritas y vamos a hacer frente a la realidad. La realidad es que es un país invadido, bombardeado, destruido sistemáticamente por alguien mucho más poderoso que él. ¿Queremos la paz? Sí, pero queremos una paz justa. Una paz que no sea la paz del vencido, la paz de los cementerios. Queremos una paz que respete el derecho internacional y el derecho a Ucrania a vivir de forma libre e independiente. Y para conseguir esa paz, Ucrania tiene que ganar la guerra. Y para que gane la guerra hay que seguir apoyándola militarmente. Y cuando Ucrania crea que debe y puede conseguir una paz negociada, estaremos detrás de ella. Estamos apoyando el plan de paz del presidente Zelensky. El presidente Zelensky ha presentado un plan de paz. Que yo sepa, Putin no ha hecho más que seguir bombardeando. Usted, para considerar que Ucrania ha ganado la guerra, ¿a qué punto se debería llegar? Esa es una pregunta retórica. No hay una respuesta concreta. Lo que está claro es que Rusia ya ha perdido la guerra. Ha perdido porque pretendía conquistar Kiev en 15 días y lanzó una operación aerotransportada que le fracasó. Fue rechazada en las afueras de Kiev. Yo he visto decenas de tanques rusos reventados en las calles de Kiev y ahora está retirándose. Estoy seguro que Putin, si hubiera sabido que un año después de lanzar la guerra estaría como está, se lo hubiera pensado 2 veces. Por tanto, hay que seguir apoyando militarmente a Ucrania. Y la verdad, no comprendo muy bien la crítica, por ejemplo, cuando estamos enviando municiones a Ucrania. O sea, la gente está de acuerdo en que se manden cañones, pero no en que se manden municiones. Entonces, ¿para qué sirven los cañones? Y precisamente usted ha dicho que la Unión Europea intenta no convertirse en beligerante para evitar una escalada. ¿Usted ha temido la escalada en algún momento? Todos los momentos. ¿Usted no ha oído a Putin amenazando con el uso del arma nuclear? Es decir, ¿usted vive preocupado de que vaya a escalar este conflicto? Yo creo que no hay que hablar del tema nuclear, porque al hacerlo le hacemos el juego a Putin. Putin creía que como teníamos una dependencia energética tan grande no seríamos capaces de ayudar a Ucrania porque nos podía cortar el gas. Precisamente hablando de esta dependencia energética, le quiero preguntar si puede recordar septiembre del año pasado, ¿qué pasó por su mente cuando explotaron los gasoductos Nord Stream? Alguien tenía interés en que esos acueductos no pudieran funcionar, pero no sé quién es, ni creo que se sepa nunca. ¿Usted cree que a lo mejor no se llega a saber nunca? Francamente no lo sé, y si quiere que le diga la verdad, en este momento lo que nos preocupa a los europeos es primero garantizar nuestra independencia energética, cosa que ya hemos conseguido. En 3 meses hemos
podido prescindir del gas ruso y ayudar a un país, tengo que insistirle en ello porque es el mensaje que hay que lanzar a los ciudadanos del mundo, a un país que no era una amenaza para Rusia, donde no había ningún despliegue militar de la OTAN, donde no había fuerzas extranjeras que amenazaran a Rusia, que ha sido invadido y está siendo destruido. Ese es el mensaje que hay que lanzar a los ciudadanos. Esa no es una guerra de los europeos que no afecta a los demás. Todo el mundo se ha visto afectado porque ha provocado un aumento del precio de la energía y de los alimentos. ¿Por qué? Porque Rusia ha bloqueado la salida de grano de Ucrania, porque ha impedido que 20 millones de toneladas de trigo almacenadas en los silos de Ucrania puedan llegar a la gente del mundo que comía de ellos. Perdóneme, déjeme seguir. Eso es lo que hay que explicarles a la gente. Esta no es una guerra de los europeos, es entre europeos, ni en Europa. Es una guerra contra el orden internacional. Sí, ya sé que en el pasado ha habido otras guerras, y que todavía las hay, muchas, y nos preocupamos de todas. Pero no podemos aceptar el discurso de decir, eso a mí no me afecta. Claro que afecta, claro que le afecta. Usted paga la energía más cara, paga los alimentos más caros como consecuencia de que Rusia ha invadido un país. Y usted precisamente se ha referido a esta guerra en otros momentos también como una guerra de narrativas, que lo llaman ahora. ¿Cómo se vence una narrativa? Porque esta narrativa que usted me está planteando no es la única, evidentemente Rusia tiene otra narrativa. Rusia es muy buena haciendo narrativas falsas. Rusia se pasa el día diciendo que la consecuencia de que en África no haya trigo es las sanciones que la Unión Europea le ha impuesto. Pero ¿cómo se puede tener esta desvergüenza cuando usted tiene sus barcos de guerra bloqueando 20 millones de toneladas que no se pueden exportar? Las sanciones no afectan a las exportaciones de alimentos ni de fertilizantes, porque precisamente las hemos excluido. Me pregunto, ¿cómo se puede vencer una narrativa? Pues haciendo entrevistas como las que usted me está haciendo. Y aprovechando esta ocasión para explicarle a quien la vea qué es lo que está pasando y por qué. Usted se pensaba hace un año, antes de que empezara esta guerra, hace un poco más de un año, que el orden internacional se precipitaría de la forma que ha ocurrido, ¿no? Con esta nueva división tan marcada entre Estados Unidos, la Unión Europea y, digamos, China y Rusia. No, nadie me dijo cuando asumí el cargo en Bruselas de que íbamos a tener primero una epidemia y después una guerra. Son hechos que ciertamente no teníamos previstos. La prueba de que no los teníamos previstos es que Europa lleva muchos años desarmándose, lleva muchos años reduciendo su gasto militar, lleva muchos años disminuyendo el stock de sus almacenes militares, porque la guerra no estaba ya en nuestro horizonte mental, pensábamos que la habíamos desterrado para siempre. Pero desde otoño del año 2021, empezaron a sonar tambores de guerra, empezaron a ver que Rusia concentraba sus tropas, que ponía 150.000 hombres armados hasta los dientes en la frontera de Ucrania. En Navidades ya se veía venir, y cuando en Navidades visité el frente, el primer ministro de Ucrania me dijo, nos van a invadir, y quiero hacerle una pregunta, cuando nos invadan, ¿ustedes nos van a ayudar? Ya sé que no van a mandar sus soldados a luchar con nosotros, pero ¿nos van a dar por lo menos las armas que necesitamos para defendernos? Eso es muy interesante porque Zelensky prácticamente hasta el día antes de la invasión, digamos, llamaba a la calma. Entonces, esta guerra se vio venir unos meses antes de que empezara la invasión total y no se pudo evitar. Se hizo todo lo posible para evitarlo. Hubo multitud de contactos diplomáticos, yo mismo con el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Se hizo todo lo posible por evitarlo, pero cuando usted concentra 150.000 hombres armados hasta los dientes en la frontera de un país, no lo hace para asustar. Y al final ya vimos que no lo hizo para asustar. Y para terminar muy rápidamente, porque ya nos quedamos sin tiempo, en medio de este nuevo orden mundial, ¿qué papel para América Latina? América Latina está subevaluada. América Latina es un continente en paz. No hay guerras entre los estados latinoamericanos. Sí, las sociedades latinoamericanas son sociedades desiguales y violentas, pero es un continente pacífico. Hace mucho tiempo que no hay guerras en América Latina. Y eso hoy en el mundo es un gran activo. América Latina tiene una población joven y cada vez mejor formada. Tiene las mayores reservas de los minerales que van a ser utilizados en la transformación digital.
América Latina puede ser lo que fue el Golfo Pérsico cuando empezamos a utilizar motores de gasolina. ¿Qué puede hacer para no ser expoliada y digamos, hacerse valer? América Latina seguro que no va a ser expoliada porque tiene la capacidad política de defender sus intereses, tiene sus minas, tiene sus minerales, puede exportarlos en bruto o puede refinarlos y construir baterías aquí. Y la Unión Europea va a contribuir a eso. La Unión Europea va a contribuir a que América Latina aproveche esta circunstancia para dar un salto adelante en su prosperidad económica y mejorar su cohesión social. Y juntos, europeos y latinoamericanos o iberoamericanos, creo que podemos jugar un papel constructivo en el mundo frente a este duopolio, frente a esta confrontación que vemos venir entre China y Estados Unidos. La Unión Europea es una fuerza de paz, América Latina es un continente pacífico, entre los dos podemos contribuir a que el mundo también lo sea. Josep Borrell, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Sigan con esta y más información en France24 y France24.com.